Ok. Entonces, la comprensión integral y la lectura crítica. ¿Ya? Bueno, la comprensión integral es fundamental, ¿cierto? En la lectura crítica. ¿Por qué? Porque demuestra los distintos niveles de comprensión que nosotros llegamos a tener, ¿cierto? Es fundamental para poder hacer la parte crítica haber realizado una lectura integral. Y la lectura integral, pues, integra los tipos de lectura que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Nosotros habíamos hablado de la literal, la interpretativa, la inferencial y la comparativa. Entonces, para que tratemos de retomar un poquito eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque es que la lectura crítica no se limita solamente a una opinión, ¿ya? Si bien esa opinión es lo que la convierte en lectura crítica, ¿ya? Acuérdense que la lectura crítica tiene tres competencias básicas: sentido local, sentido integral y juicios de valor, críticas y preguntas al texto, que sería la tercera parte, ¿ya? Entonces, de esta tercera, que es lo que le da ese rasgo de lectura crítica, que tiene que ver con la emisión de juicios de valores y el cuestionamiento a los textos, si bien allí es donde nos ubica la parte crítica, pues la lectura crítica no es solamente eso, no se limita solamente a la opinión y a criticar y a juzgar, pues porque es fundamental, es esencial para poder hacer esa valoración del texto, haberlo comprendido de forma integral. Ahorita al final vamos a ver un cuadrito en donde les muestro como los porcentajes de, de cada, de cada una de estas competencias dentro de la prueba, ¿no? Si bien está la lectura crítica, el porcentaje más alto está en lo que viene siendo la comprensión global, ¿no? La articulación de las ideas, y hay otro porcentaje que tiene que ver con la lectura crítica en las tres competencias que ya hemos mencionado, ¿vale? Entonces, en la comprensión integral es fundamental el nivel literal. ¿Qué habíamos dicho nosotros que era el nivel literal? ¿O a qué hace referencia una comprensión literal? Pues habíamos dicho que es cuando yo entiendo el texto tal cual como está expresado, ¿cierto? Capto las ideas, capto las proposiciones, capto las palabras que el autor me está presentando, ¿cierto? Capto el texto y su idea con las palabras tal cual como el texto lo presenta. Por eso, en ese sentido, es muy importante reconocer su estructura, su vocabulario, ¿ya? Hacer una comprensión de las ideas locales, de cada una de las oraciones, de cada una de las ideas que están ahí expresadas. Eso dijimos que cuando ya se tenía el nivel de lectura crítica se convertía en un proceso automático. Entonces, aquí estamos hablando que este sería como el nivel menos complejo de todo, ¿ya? El de la lectura literal. Luego venía el nivel interpretativo, en el cual nosotros teníamos que estar en la capacidad de extraer la idea global del texto, ¿ya? Y esa idea global poder relacionarla con nuestros conocimientos previos. ¿Ok? Eso es fundamental. Entonces, allí tenemos una necesidad muy importante en la de ir construyendo y tener un bagaje cultural que nos permita a nosotros tener un amplio marco de referencia con el cual podamos crear una interpretación, ¿cierto? Una interpretación pues es construir un sentido del texto, ¿cierto? Cuando yo tomo una información y esa información la relaciono con los conocimientos que yo tengo, entonces yo creo un sentido. Eso es hacer una interpretación, construir un sentido propio, pero válido, ¿ya? Del texto. Teníamos el nivel inferencial, que se refería con la capacidad de poder sacar conclusiones o deducciones de un texto, no, relacionar los conocimientos del texto y de esos conocimientos que expresa el texto poder hacer inferencias, ¿no? Poder sacar ideas implícitas, poder sacar conclusiones válidas, siempre a partir de lo que está expresado. ¿Listo? No pueden ser ideas alejadas o ideas que se basen simplemente en mi pensamiento, en mi bagaje cultural, sino que deben ser ideas válidas sobre lo que dice el texto, ¿ya?
Y teníamos el nivel comparativo, que era el más complejo de todo. ¿Por qué? Porque aquí yo ya debo demostrar un conocimiento total del texto, y por tener ese conocimiento total del texto es que puedo compararlo con otros similares a él, ya con otras fuentes leídas, y además de eso puedo comparar los elementos que están dentro de un texto, ya los elementos presentes en un texto, comparar lo que está, la primera idea con la tercera idea, ¿cierto? Comparar las ideas internas del texto, pero también el texto, la estructura como tal, con otros. Entonces nosotros lo que tenemos aquí es un proceso interactivo, ¿no? En donde lo que hacemos es obtener información del texto, ¿cierto? Ir sacando datos del texto, ir captando los sentidos, ¿cierto? Que me va dando el texto para, de esa forma, poder pasar a la lectura crítica. Entonces, con la comprensión integral, estamos dando cuenta de que tenemos desarrollados estos niveles de comprensión lectora, ¿ya? A ver, estos niveles de comprensión lectora se refieren a niveles que miden la comprensión lectora como tal, que son distintos a los niveles que vimos la vez anterior, que son los que evaluaba la prueba del ITFES, ¿no? Que era el sentido local, el sentido global y la capacidad crítica. Entonces, esos tres son de la prueba ITFES. Estos que estamos viendo aquí son necesarios para la comprensión lectora, ¿ya? Y con base a esa comprensión lectora que podamos obtener a partir de esto, es que podemos hacer el ejercicio crítico. Entonces hay una comprensión lectora integral cuando yo, valga la redundancia, integro, ¿no? Tengo a la vez desarrollados estos niveles, interpretativo, inferencial, literal y comparativo. Asimismo, otro elemento muy importante que debemos tener en cuenta es que en el mundo actual leer es una de las competencias culturales y académicas más importantes, ¿cierto? Sin esa competencia, sin esa capacidad, pues es imposible cualquier proceso de información, y por ende todos los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los niveles se establecen desde la lectura y la escritura, con con distintos lenguajes, ¿cierto? No importa el tipo de lenguaje, pero la lectura y la escritura están ahí, presentes, ¿cierto? Son esenciales y fundamentales en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? Importa si es lengua de señas, en el caso de las personas con capacidades diversas, o si es un lenguaje, eh, eh, es un lenguaje iconográfico, iconoverbal, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas ya son una clasificación del lenguaje, pero en sí, ¿cierto? Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje se establecen desde la lectura y la escritura, independientemente del lenguaje. Por eso, pues cuando nosotros decimos, no, es que a mí no me gusta leer, pues, o error, ¿eso qué significa? Pues que ahí tengo una barrera enorme para el aprendizaje, porque básicamente, pues todos los procesos de enseñanza-aprendizaje están condicionados por eso, por la lectura y la escritura, sea educación formal, bien sea que yo esté en el colegio, en la universidad, sea en la educación no formal, en la educación para el trabajo, en lo que sea, yo necesito de la lectura y la escritura. Todos los procesos de aprendizaje y de enseñanza están condicionados por ello. Cuando yo voy por la calle, cuando yo veo un documental, cuando yo leo un libro, cuando interactúo con otras personas, ¿cierto? Allí hay un proceso de lectura y de escritura que condiciona todo lo que tiene que ver con la enseñanza de aprendizaje. Por eso es importante que nosotros, pues en medio de esta preparación para la prueba ITFES, nos concienticemos de eso, ¿ya? De que además tenemos que tener este hábito de la lectura y de la escritura desarrollado, ¿ya? Que nos va a servir para la prueba ITFES, pero que en últimas, ¿cierto? Ahí no acaba la vida. Nosotros hacemos la prueba ITFES, pero la vida sigue. Por lo tanto, para enfrentar el mundo actual, la sociedad actual, y para poder tener posibilidades en el mundo actual, pues debo tener desarrollado un nivel de lectura y de escritura, porque si no, voy a encontrarme con demasiadas barreras, ya voy a encontrarme con muchos condicionamientos que me van a impedir el tener un buen desempeño.
Bueno, entonces, en esta prueba de lectura crítica, ¿cierto? Basándonos específicamente en lo que dice el ITFES, bueno, ya nosotros hemos dicho algunas cosas, que evalúa textos continuos y discontinuos, como lo que está ahí en la guía, que vamos a encontrarnos con tres competencias, pero miren que aquí están expresadas esas tres competencias y está el respectivo porcentaje, ¿no? Está como el peso porcentual de cada una de ellas. Hágame un segundito, yo apago los micrófonos, por favor. Entonces vamos a ver cuál es el peso porcentual de cada una de ellas. El peso porcentual de cada una de ellas y mirar qué tanto inciden o no en el resultado final, ¿cierto? En el resultado de la prueba final como tal, pues va a estar condicionado por esto. Entonces, el poder identificar el sentido local, ¿cierto? Lo que tiene que ver como con la lectura literal, pues eso tiene un peso del 25%, ¿ya? Lo que tiene que ver con comprender cómo se articulan las partes del texto, las ideas globales para darle un sentido general, tiene que ver con el mayor porcentaje, el 42%, y lo que tiene que ver con la reflexión, o sea, los juicios de valoración, la lectura crítica, la parte crítica, ¿cierto? Pues tiene un 33%. ¿Eso qué quiere decir? Que en la lectura crítica incluye a las otras dos competencias como tal. Por eso se llama prueba de lectura crítica, porque se asume que para yo poder hacer el ejercicio crítico debo tener desarrollados los dos primeros niveles. Es decir, pueda que me vaya bien identificando el contenido local y pueda que me vaya bien comprendiendo cómo se articulan las partes. Pero en cierta medida los puntajes más altos van a estar en quienes además de eso puedan pasar al nivel, al tercer nivel a la tercera competencia que tiene que ver con el ejercicio crítico. ¿Listo? Entonces, la comprensión lectora es un proceso cognitivo, ya, que incluye el desarrollo de los distintos niveles de comprensión, los 4 niveles de comprensión que estaban en la diapositiva anterior, y sumado a esos 4 niveles de comprensión, entonces es que se puede desprender desde ahí, no la lectura crítica, solamente desde esos 4 niveles de comprensión integrados es que yo voy a poder establecer un ejercicio crítico, pasar al siguiente nivel. Bueno, todavía siguen ingresando algunos apenas. Entonces, además de esto, en la prueba de lectura crítica, nosotros nos encontramos con algo que ya habíamos visto, pero ¿cuál es la diferencia entre los textos continuos y los textos discontinuos? ¿Quién me dice? Según lo que yo he explicado y lo que ya vimos. ¿Cuál es la diferencia entre los textos continuos y los discontinuos? Y además con la información que ustedes tienen ahí en la diapositiva que les estoy mostrando. Diana dice, continuo solo texto. Discontinuo, texto e imagen. Ok, entonces, los textos continuos están organizados de forma secuencial, es decir, solamente utilizan lenguaje verbal escrito, ¿cierto? Palabras. Entonces, normalmente pueden ser literarios o pueden ser informativos, ya pueden ser fragmentos literarios o pueden ser fragmentos de textos informativos que describan, que expongan, que argumenten sobre algo, ya, pero son textos que informan, objetivos. Bueno, entonces nos podemos encontrar con fragmentos de novelas, ya, cuentos, poesías, canción, ¿no? Dramaturgia, y también con los informativos como ensayos, columnas de opinión. Sobre todo estos informativos estos informativos sí que son comunes, ¿ya? Son la mayor cantidad de los textos. Ensayos, columnas de opinión, crónicas, ¿ya? Y los discontinuos, pues cuando vimos toda la parte del lenguaje iconoverbal, ¿ya? E iconográfico, una caricatura, un cómic, una infografía, ¿ya? Las infografías suelen salir mucho. Una infografía es como una información que se presenta con gráficos, con tablas, con imágenes, y hay toda una descripción de unos datos, de una información con esos gráficos, ¿ya?
las infografías, las tablas, los diagramas, ¿ya? Los avisos publicitarios. Bueno, además de eso, entonces, en cuanto a los continuos y los discontinuos, entonces aquí tenemos literarios, ¿no? Informativos, informativo filosófico, ¿no? Y en los discontinuos pueden ser literarios y pueden ser informativos. A ver, los literarios, pues como ya nos mencionan arriba, entonces pueden ser fragmentos de obras, novelas, ya, canciones, un mito, una leyenda. Los informativos, pues son aquellos en los cuales se está expresando una información cotidiana, ya, sobre un tópico, un tema casual, actual, mientras que el informativo filosófico es un tema que me están exponiendo, pero ese tema tiene que ver más como con discusiones, con argumentaciones, en donde alguien defiende una postura sobre un tema puntual como tal, y hay una discusión o un tipo de reflexión, ¿ya? Entonces, estos informativos filosóficos son aquellos en los cuales se puede fácilmente encontrar una tesis, se puede encontrar un propósito, ya una finalidad, mientras que los informativos no filosóficos, pues simplemente cumplen esa función. Me dan una información, ya, pero no me quieren ni convencer ni nada, sino que me están dando una información y luego me van a preguntar cosas de eso que me estaban informando. Mientras que en los informativos filosóficos hay información, pero en esa información hay una argumentación sobre algo, hay una discusión sobre algo, hay una postura, una tesis sobre algo, ¿listo? Y en los discontinuos pues también nos encontramos con lo mismo, ¿ya? Textos que pueden ser literarios o pueden ser informativos. Como pueden observar, pues el porcentaje de los textos discontinuos pues es menor, ya es mucho más bajo. Bueno, pasando ahora a lo que está en la guía, ya pasando a lo que está en la guía, eh, ahí hay unos ejercicios donde dice, a continuación se presentan preguntas de lectura crítica. Además de responderlas, ¿cierto? Debemos decir qué tipo de lectura se necesitó para desarrollar. O sea, tenemos que decir si allí hicimos una lectura literal, interpretativa, inferencial o comparativa, ¿ya? En el primer texto, en el primer texto tenemos un lenguaje iconoverbal, ¿ya? Ahí tenemos un lenguaje iconoverbal. Entonces tenemos un texto que nos vamos mirando cada uno ese texto, por favor. Entonces me habla del Día Internacional de la Rabia, ok. Me dice qué es, ¿ya? Es una enfermedad que se transmite al ser humano por los animales, causada por un virus que afecta a los animales domésticos y salvajes, se propaga a la persona a través del contacto con la saliva infectada o mordeduras o arañazos. Luego me dice, la rabia es mortal, me describe cuáles son los síntomas, fiebre, hiperactividad, sensación inusual de hormigueo, bueno. Luego me menciona cómo es que se transmite, ¿ya? ¿Cómo se transmite? Me dice que mordedura o arañazo profundo del animal infectado. Me habla de que los murciélagos y los perros son los principales transmisores. El contacto directo con material infeccioso o ideas cutáneas recientes, ¿no? Me explica cuál es el tratamiento. Entonces me dice, ante un caso de mordedura o rasguño por un animal con rabia, se debe acudir al médico para lavar la herida inmediatamente con agua y jabón para eliminar el virus del lugar de la infección, aplicar una vacuna antirrábica y administrar inmunoglobina antirrábica. Además de eso, prevención. Se dispone de vacunas seguras y eficaces para la inmunización animal, humana y animal preventiva. La vacunación de los animales, en particular de los perros. ¿Ok? Bueno, allí me dieron toda una información. Yo aquí la leí, pero ustedes la tienen en su guía. Entonces, en la medida en la que yo la fuera leyendo, ustedes también deben irla mirando. La pregunta dice, en caso de mordedura o rasguño de un animal infectado con rabia, no se debería ¿qué? ¿Cuál de las cuatro opciones que están ahí?
la C, la C, la D. Bueno, ¿qué dicen los demás? Es importante que lo hagamos para que, ya van a ver para qué, para que apliquemos lo que estamos viendo. La C, la A, ok. Bueno, bueno, a ver, aquí me están diciendo, en caso de que ocurra, ¿cierto? Lo de la mordedura o el rasguño de un animal infectado con rabia, no se debería, es decir, ¿qué no se debería hacer? ¿Cómo logro deducir yo lo que no se debería hacer si el texto no me dice qué no debo hacer? Por ejemplo, ¿quién me dice qué? ¿Cómo logro saber yo qué no debo hacer? A ver, Diana dice que en el tratamiento, exactamente, ¿cierto? Porque dice lo que se debe hacer. Entonces, como dice lo que se debe hacer, yo tengo que ver cuál de esas opciones pues no está entre lo que se debe hacer, ¿ya? Entonces, ¿cuál de esas opciones no está entre lo que se debe hacer? Correcto, la C, ¿ya? La C no está entre lo que se debe hacer, ¿ya? Las otras tres sí está entre lo que se debe hacer, ¿ya? Entonces ahí la respuesta es la C. Pregunta. La anterior pregunta requirió principalmente de lectura literal, interpretativa, inferencial o comparativa y por qué. ¿Quién me dice qué tipo de lectura hicimos ahí? Literal, interpretativa, inferencial o comparativa. Diana dice que inferencial. ¿Qué dicen los demás? ¿Por qué inferencial, Diana? ¿Por qué interpretativa? A ver. Teniendo en cuenta lo que ya dijimos, qué es la interpretación, qué es lo literal, todo eso. Entonces la idea es esto, que lo apliquemos a ver si realmente funciona o cómo es que funciona. ¿Ya? Bueno, dicen que inferencial, interpretativa, literal, dice Lina. Dice Diana, sacó una conclusión con la información del texto. Bueno, ya Diana dice que ella, porque sacó una conclusión con la información del texto. Los que dicen literal e inferencial, ¿por qué? Esto es importante que lo hagamos para ver si sacamos realmente la conclusión, si sacamos la interpretación o qué fue lo que hicimos allí. Dice Marcela, inferencial porque da relación con los conocimientos del texto para dar información sobre el tema. A ver, bueno, primero dijeron que inferencial. ¿Qué es hacer una inferencia? Una inferencia es sacar una deducción, una conclusión de un texto, ¿cierto? Entonces, cuando a partir de las ideas de un texto, ¿no? Yo saco una conclusión, ¿ok? Eso es hacer una inferencia. Y sacar una idea, ¿no? Yo la creé, llegué a esa idea porque el texto me dio las pistas para llegar a ella, ¿ok? Interpretación es cuando yo relaciono lo que yo sé con la información que me está dando el texto y de esa forma es que puedo llegar a una respuesta. Literal, dice Lina. Lina sigue diciendo que literal. Dice, porque me explica y comprendo qué me quiere decir. A ver, en este caso puntual, nosotros hicimos una lectura literal, ¿ya? Hicimos una lectura literal. ¿Por qué? Sencillo, porque el mismo texto me está dando la respuesta. Yo no tuve que hacer ninguna interpretación, no tuve que sacar ninguna conclusión. Lo único que tuve que hacer es mirar, ¿no? Lo que el texto decía que se hacía, ¿cierto? Como el texto me dice que hay tres cosas que se deben hacer, ¿no? Y esas tres cosas están en tres opciones y hay una que no está allí entre lo que se debe hacer. Por lo tanto, esa es la que no se debe hacer. Pero miren que ahí no tuvimos que sacar la conclusión nosotros. El mismo texto nos lo dijo, ¿ya?
porque literalmente me está mostrando qué debo hacer. Entonces, ¿qué es lo que no debo hacer? Pues lo que no está ahí escrito, ¿cierto? De esas opciones que no está ahí escrito. Por lo tanto, aquí yo pude llegar a la respuesta solamente viendo qué decía el tratamiento y viendo las opciones. O sea que allí simplemente lo único que hice fue captar el sentido local de esa información, ¿ya? Yo solamente capté el sentido local, vi lo que había que hacer y viendo lo que había que hacer, entonces supe que esa opción no estaba allí. La C no estaba entre lo que había que hacer. Por lo tanto, eso era lo que no había que hacer. Nosotros no tuvimos que detenernos como a imaginar. Cuando nos detenemos a imaginar, entonces allí estamos haciendo una interpretación, ¿cierto? Si fuese una pregunta interpretativa, yo hubiese tenido que empezar como a imaginarme la situación por relacionándolo con lo que yo sé. Y si fuese de conclusión, entonces yo tendría que haber tomado como varios elementos, tomar lo que estaba en el punto, en la primera parte con la de la última parte. No tuve que contrastar fuentes distintas, no, simplemente ver que ahí no que ahí no estaba eso. Entonces literalmente vi que ahí no estaba. Las otras literalmente sí están escritas, ¿ya? Por lo tanto es la C. Es una pregunta de sentido literal. Siguiente pregunta. Dice, aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, como eso se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Por lo tanto, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no sea debido a la mutua benevolencia de los hombres, sino al miedo mutuo. Bueno, ahí tenemos otro texto. Ustedes tienen la guía, lo miran con detenimiento, ¿cierto? Nos están dando una información allí. Una información que tiene que ver con el hecho, me dicen que a pesar de que las comodidades de la vida, ¿cierto? Podrían ser más si viviéramos conjuntamente y armónicamente entre todos, es decir, si nos ayudáramos entre todos, ¿cierto? Podríamos vivir más cómodos todos. Me dicen que aún así, ¿no? Se consigue más con la dominación de unos sobre otros, ¿ya? Entonces, luego me preguntan, de acuerdo con las ideas expresadas en el texto, si los hombres por naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas? La C, la D, dice Diana. ¿Cuál es la razón por la cual aparecen las grandes sociedades, las sociedades estables, duraderas? Y de ahí mismo, entonces ustedes vayan pensando qué tipo de lectura estamos haciendo allí. Entonces, ¿me servirá la lectura literal? ¿Me servirá interpretativa? ¿Me servirá inferir, deducir? ¿O me servirá comparar? C, D, B, A. Ok, si suponemos que Descartes, perdón, no, estoy en la otra pregunta. Dice, entonces, de acuerdo con esas ideas que están allí, ¿cierto? ¿Qué dice la idea? Miren que la pregunta incluso me está ayudando, porque en la pregunta me están colocando entre comillas cuál es la idea que contiene el texto, ¿cierto? Distinto sería si me dijesen, de acuerdo con las ideas expresadas, ¿ya? Pero no, me dicen, de acuerdo con las ideas expresadas y me ponen entre comillas la idea expresada, mucho más fácil. De acuerdo con las ideas expresadas, ¿cuál es esa idea? Los hombres por naturaleza están más inclinados al dominio que a la sociedad, ¿cierto? Es decir, que el hombre se inclina más al dominio que a vivir en sociedad, ¿cierto? Tiende más a dominar a otros que a vivir en sociedad. Si eso es cierto, ¿no? Si eso es cierto,
que siempre va a preferir el dominio antes que vivir en sociedad. ¿Por qué es que terminaron apareciendo esas grandes sociedades y esas sociedades tan duraderas? ¿Cuál es la razón por la cual? La B dice, para ampliar su capacidad de dominio, al hombre le resulta más efectivo vivir en sociedad. O sea que el hombre vive en sociedad para ampliar su capacidad de dominio. Esa es la razón por la cual el hombre vive en sociedad. ¿Es propio del hombre evitar todo tipo de dominio a través de las relaciones confiables que le brindan la vida y la sociedad? No, no es propio del hombre vivir, buscar relaciones. Eso no es propio, eso lo hace por algo, lo hace por algo. El texto me dice que se hace es por una razón, ¿ya? Dice, nadie debe dudar de que los hombres por naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Es decir, viviríamos casi que en guerras constantes entre unos grupos y otros, ¿cierto? Pero como existe ese miedo, ¿cierto? Por eso me dice, si no existiera el miedo, entonces allí viviríamos dominando, pero como existe ese miedo, entonces es preferible la sociedad, ¿cierto? Vivir en sociedad que vivir dominándose unos sobre otros, por el miedo mutuo que existe. La A dice, es natural para el hombre asociarse con otros para ejercer su dominio con seguridad. Allí la respuesta es la D, ya la D. El hombre busca seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto a ser dominados por otro. Ahora, ya vamos a hacer un poquito la justificación de la pregunta con esto que viene a continuación. ¿Qué tipo de lectura tuvimos que hacer allí? Interpretativa, inferencial, comparativa, literal. ¿Allí hubo una lectura literal? No, no hubo absolutamente nada de literal, porque la información no estaba allí, sino que salió de otra cosa la respuesta. ¿Qué tipo de lectura hubo ahí entonces? Allí hubo una lectura interpretativa, ¿cierto? Allí hubo una lectura interpretativa porque yo tuve que relacionar mis conocimientos previos, ¿cierto? Sacar un sentido con base a lo que el texto me está diciendo y también tomar la información que me da el texto. A ver, miren, cuando el texto dice nadie debe dudar de que los hombres por naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que a la sociedad. Me está diciendo, ¿no?, que la razón por la cual el hombre vive en sociedad es porque existe miedo entre unos y otros, ¿cierto? Y ese miedo, ¿qué es? Es una inseguridad, ¿cierto? Es inseguridad. No sabemos, me pueden dominar, puedo ser dominado, entonces existe un miedo mutuo. Por lo tanto, vivir en sociedad, ¿cierto? Me garantiza cierta tranquilidad, cierta seguridad. Allí hay una interpretación, la D. Entonces, el hombre busca seguridad porque como siente miedo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me quita el miedo? La seguridad, ¿ya? La seguridad, el saber que algo no va a ser. Entonces, esa seguridad me va a quitar el miedo. Entonces, miren que ahí estamos haciendo una interpretación. Entonces, el hombre busca la seguridad y es más seguro para él vivir en comunidad que estar expuesto al dominio de otros. ¿Ok? Entonces, ahí la respuesta es la D. Siguiente pregunta. Entonces, yo la voy a ir leyendo, pero cada uno de ustedes va mirando para que vayamos llegando a la respuesta. Dice, con todo, debo considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas y a veces las cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando están despiertos. ¿Cuántas veces no me habrá ocurrido soñar por la noche que estaba aquí mismo, vestido junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la cama? En este momento estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de mi vigilia, de la vigilia, de que esta cabeza que muevo no está soñolienta,
de que alargo esta mano y la siento de propósito y con plena conciencia, lo que acaece en sueños no me resulta tan claro y distinto con todo esto, pero pensándolo mejor, recuerdo haber sido engañado mientras dormía por ilusiones semejantes. Fijándome en fijándome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay indicios concluyentes ni señales que basten para a distinguir con claridad el sueño de la vigilia, que acabo atónico y mi estupor es tal que casi puedo persuadirme de que estoy durmiendo. Bueno, ese es un texto filosófico, ese sería un texto informativo filosófico porque allí hay una reflexión sobre algo, ¿cierto? Ahí tenemos un texto informativo filosófico, es un fragmento. La pregunta dice, si suponemos que eso es verdad, ¿cierto? Si suponemos que allí hay una verdad, se podría concluir que, entonces miremos las opciones. A ver, a pesar de que es un texto informativo y filosófico, ustedes miren, es un tipo de texto que me encuentro y tiene un lenguaje continuo. Hay algo que no lo hace tan complejo. ¿Qué es lo que no lo hace tan complejo? Miren, él claramente me dice, si suponemos que Descartes tiene razón, es decir, si supongo que lo que ahí me dicen es verdad, entonces se podría concluir que, o sea, tengo que partir del hecho de que lo que está ahí es verdad, distinto a si me dijesen, según lo dicho anteriormente, eso puede ser cierto o no, porque ahí sí tendría que hacer una interpretación y sería más complejo, ¿cierto? Pero aquí me dicen, eso ya es verdad, parta de esa idea de que eso es verdad. Entonces, ¿qué se podría concluir ahí? ¿Qué respuesta marcaríamos en esa? A, B, C o D. La B. ¿Qué podríamos marcar ahí? La B, la A. Bueno, la B dice, si suponemos que Descartes tiene razón, se podría concluir que es fácil distinguir con certeza qué es real y qué no lo es. La B dice, no hay un criterio definido para saber qué es real y qué es fantasía. Comparativa, está hablando del sueño y de la realidad. Cuando se cree estar despierto, se enfrenta a la realidad y no a la fantasía. A ver, aquí hay una persona que me describe que le ocurren unas cosas cuando está dormido, ¿cierto? Y que le ocurren otras cosas cuando está despierto. Y que básicamente, pues siente que es lo mismo, ¿ya? Que lo mismo que le pasa cuando está dormido es lo mismo que le pasa cuando está despierto. Eso es lo que me está diciendo básicamente el texto, ¿ya? Por lo tanto, si eso es cierto, ¿qué podríamos concluir? La B, que no hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía, ¿ya? La B, aquí sería la B. Pregunta, ¿qué tipo de lectura hicimos allí? Literal, interpretativa, inferencial, comparativa. Comparativo. Bueno, dicen que inferencial, comparativa. A ver, miren, comparativa, literal, dice Rosa. No por el hecho de que aparezcan, digamos, no por el hecho de que aquí me estén relacionando como dos cosas, significa que allí haya una comparación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque bien, allí existen dos elementos, ¿cierto? Pero yo estoy sacando, yo digo que me está describiendo que le pasa algo cuando está dormido y me dice que le pasa algo cuando está despierto, pero él no me está diciendo cuál es la diferencia entre estar dormido y estar despierto, ni me dice qué pasa cuando estoy dormido y cuando no estoy despierto. No, si me dijese ese tipo de cosas, sí me estaría pidiendo una comparación, ¿ya? Pero él aquí claramente me está pidiendo una conclusión. De hecho,
La misma pregunta lo dice. Miren, dice, si suponemos que tiene razón, se podría concluir que, es decir, ¿qué podría usted inferir? Si decimos que hacer una inferencia es sacar una conclusión, pues la misma pregunta me está diciendo, se podría concluir que, o sea, que yo tengo que sacar una conclusión. De todo eso que me han dicho ahí, ¿qué puedo concluir yo? Pues que le pasan unas cosas cuando está dormido y que le pasan unas cosas cuando está despierto y que siente que son lo mismo. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Pues que no hay un criterio para saber entonces qué es real y qué es fantasía, ¿cierto? Esa diferenciación entre qué es lo que le pasa cuando está dormido y cuando está despierto, como no existe para él, entonces no hay un criterio definitivo para saber qué es real y qué es fantasía, ¿no? En este caso, la misma pregunta me está diciendo qué tengo que hacer, ¿cierto? Ahí me está diciendo, se podría concluir qué, o sea, qué infiere usted, saque una conclusión, qué deducción puede hacer, ¿listo? Ese es un tipo de inferencia, de conclusión. Bueno, en el siguiente ejercicio yo les pedí, ya, que por favor hiciéramos un mapa conceptual, ¿ok? Sobre un texto que está allí, que tiene por título el indicador de desempeño integral, o IDI, ¿cierto? A ver, ¿quién hizo el mapa conceptual? Pues supongo que todos, ¿no? Bueno, mejor, ¿quién lo quiere compartir? Y básicamente puede encender el micrófono y nos puedes explicar cómo le quedó, ¿cierto? Entonces yo puse como título este, de ese se me desprendieron eh, tantas divisiones. Bueno, el mapa conceptual me sirve para presentar una información como de forma esquemática, ¿ya? Entonces, es presentar una información de forma esquemática de tal modo que hay como una jerarquización de la información, ¿ya? Me sirve para mirar la jerarquización de la información, como qué información está contenida en cuál, ¿ya? Para eso me sirven. ¿Qué información está contenida en cuál? Para eso me sirve el mapa conceptual. A ver, el texto dice, bueno, Diana dice que el micrófono no se le escucha. Dice, es una medición realizada anualmente por el Departamento Nacional de Planeación que busca cuantificar la gestión administrativa de las entidades territoriales del país. Su evaluación se logra a partir de la eficacia, eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. Cada uno de esos componentes incluye a su vez otros elementos. En el caso de la eficacia se relaciona con las metas de producto en relación con lo planificado y lo que realmente se desarrolló. La eficiencia hace referencia a los recursos que en general se usaron para alcanzar las metas de producto. El cumplimiento de los requisitos legales indica que tanto se aplicaron los lineamientos establecidos para el funcionamiento de los municipios y departamentos, en tanto que el último componente mide el correcto uso de los recursos económicos, humanos y técnicos con las que cuenta, con los que se cuenta a la hora de la ejecución. Según el DNP, IDI se desprende de la capacidad de gestión administrativa que, junto con la capacidad administrativa y las capacidades relacionales, son las que toda entidad debe tener. Bueno, ahí hay un texto que tiene un lenguaje técnico, cierto, que quizá no comprendamos muchas de las cosas que dice, pero precisamente, pues esa es la gracia de hacer el mapa conceptual, ¿cierto? Me sirve para jerarquizar una información y no tengo necesidad de saber, digamos, de tener una definición de las cosas que me están mencionando, sino que lo que tengo que hacer es tratar de entender cómo está organizada esa información en ese texto. Ahí hay una información que está muy bien organizada, ¿cierto? A pesar de que sean cosas que quizá yo no conozca, no sé qué es el I, no sé qué es el DNP, no importa. Lo importante es ver la organización de la información. Entonces, con esa organización lingüística que tiene ese texto,
Ahí hay unos conectores que me indican qué se desprende de qué. Entonces, con eso es que yo tenía que hacer el mapa conceptual. Entonces, ¿quién nos comparte su mapa conceptual? ¿Ah? Al menos una persona. Necesitamos que al menos una persona lo haga. Bueno, Diana dice que allá no se le escucha, desafortunadamente. ¿Nadie entonces? ¿Nadie hizo ese punto? Bueno, no sé si tienen que salir y volver a entrar a ver si les deja arreglar el audio, ¿no? Ya. Entonces, no, porque igual pues, si no lo hizo, alguien que lo haya hecho y pues que lo quiera Profe, compartir. ¿me escucha? Ah, sí, ¿quién está hablando? France. Ah, bueno, Francia, a ver, Profe, yo lo hice así. No a sé si ver. me quedaría bien. Indicadores de desempeño integral. Se definen dos. Departamento de Planación Nacional Integral, Administrativa y Territorial. Ok. Saqué 3 esquemas: eficacia, eficiencia y cumplimiento. La Ujú. eficacia, metas de producto, la planificación y lo que realmente se desarrolla. Eficiencia, los recursos que se usan para alcanzar las metas y productos. Cumplimiento, requisitos legales estables para el cumplimiento de los municipios y departamentos. Y hay otro esquema: componente, uso correcto de los recursos económicos, humanos e integrales, como lo que se cuenta a la hora de la ejecución. Eso fue todo. Listo. Vale, gracias, Francia. Bueno, profe. Listo. A ver, Diana. Diana dice que ella dice, yo lo hice así, también dice Diana. Exactamente así como el de Francia. Bueno, entonces si entendieron igual, si está así mismo, pues ¿alguien más para que los comparemos? Pero está exactamente igual o parecido, Diana. O sea, entonces nadie más se atrevió a hacer el mapa conceptual. A ver, La- Yo no lo hice, hablo con César, yo no lo a hice ver, César. realmente, me pasó, pero la verdad sí no he entendido como la parte de lo que está ahí, estoy tratando de leer, creo que es porque estoy leyendo muy rápido, pero la verdad no lo he comprendido, la verdad es Ya. esa. Entonces, miren, Pregunto es miren. por eso, porque no lo he comprendido, Ok, gracias, César. Entonces, aunque no miren lo lo que yo... hice porque la aclaración, ¿no? Porque otra cosa sería haberlo hecho, pero lo estoy leyendo mientras van hablando ahí, pero la verdad no he comprendido, creo que es porque lo estoy leyendo muy rápido. A ver, gracias, César. Entonces, miren, lo que yo les dije, ¿cierto? Profe, Hola, ¿me ¿quién me habla? escucha? Sí. Lina, A ver, la verdad, Lina. profe, a mí me pasó lo mismo. Yo leí y yo no entendí cómo hacerlo, la Pero es verdad. que, ok, pero es que no hay que entender lo que está allí, porque si ustedes van a entender lo que está, entonces, claro, se complica más porque les toca investigar qué es cada una de esas cosas, ¿cierto? Y ahí no les están pidiendo que definan eso, sino que con eso hagan un mapa conceptual, ¿cierto? Ah, Entonces claro, es ahí como por estuve el ejemplo, error. ajá, entonces ven, más bien es como jerarquizar la información ya antes, así como poner el título, del título cuántas se desprenden y así sucesivamente, ¿ya? Pero no es, pues claro, porque precisamente por eso lo hice con esa información
que quizás sea desconocida, para que leamos sin tener que entender lo que está allí, pero que podamos organizarlo, ¿ya? Rosa dice que no puede hacerlo. ¿Por qué no puede, Rosa? Pero por lo menos hágalo a ver, quizá le quede bueno, haga el intento, ¿cierto? De poder hacer, todos podemos. Ahora, que quede bueno, pues ya es distinto, ¿cierto? Pero de poderlo hacer, todos podemos hacerlo, ¿ya? Precisamente esa era la finalidad del ejercicio, ya que hiciéramos el intento de lograrlo. Bueno, entonces nadie más. Damos la respuesta de cómo tenía que haber quedado el mapa entonces y ya. ¿Qué dice Trans? Es muy tarde, no entiendo. A ver, Marcela dice, el indicador de desempeño integral está formado. Se divide en... Ok. Bueno, ahí el que hizo Marcela, bueno, ahí cuando dice y se divide en, entonces miren, ese tipo de cosas es que tenemos que tratar de captar, ¿no? Como las subdivisiones de cada elemento, ¿no? Y se divide en eso es lo que tenemos que tratar de captar. De esa forma es que podemos hacer el mapa. Solo los componentes son larguitos. Bueno, a ver, listo, esperen, regálame un segundito, yo organizo algo aquí y ya les... Pero la idea pues era esa, ¿no? La idea pues tenía que ver con poder hacer el intento de organizar esa información, ¿cierto? Y como es una información desconocida, entonces, miren que les estoy pidiendo que se fijen en la organización lingüística y no en la organización mental, o sea, que se fijen en los conectores, en lo que tiene que ver con la gramática, con la escritura, no en lo que tiene que ver con la coherencia entre las ideas, no, eso no, porque pues es un tema muy técnico que incluso no tiene nada que ver con la clase. Bueno. Entonces, vamos a mirar, miren, aquí ya en esta diapositiva, pues tenemos una propuesta de organización, ¿cierto? ¿Cómo tendría que habernos quedado más o menos ese mapa conceptual? A ver, miren, el texto dice, el indicador de desempeño integral, dice, es una medición, ¿cierto? Realizada anualmente por el DNP que busca cuantificar, o sea, medir la gestión administrativa de las entidades territoriales del país. O sea, el IDI, ¿cierto? ¿Qué hace? Mide la gestión de las entidades. Eso seguiría, ¿cierto? No es necesario decir quién lo mide, simplemente qué es el IDI, perdón, simplemente decir qué el IDI y qué hace el IDI, ¿cierto? ¿Qué hace el IDI? Medir la gestión de las entidades territoriales, correcto. Luego de ahí, ¿qué viene? Me dicen, su evaluación se logra a partir de, entonces ahí por eso luego sigue, se evalúa a partir de, entonces allí me van a decir cuántas, ¿ya? Me dicen de la eficacia, coma, o sea 1, la eficiencia, coma, o sea 2, cumplimiento de los requisitos legales, 3, y gestión administrativa y fiscal. Yo ahí le puse solo gestión, pero dice gestión administrativa y fiscal. Entonces miren que me dice, su evaluación
se logra a partir de eficacia, eficiencia, cumplimiento de los requisitos legales y gestión administrativa y fiscal. ¿Ya? 4. Ahí hay 4 subdivisiones. Por lo tanto, entonces, ¿cómo se evalúa? Con esas 4 subdivisiones. Y luego el texto me dice cada uno de esos componentes que incluye. Entonces yo tengo que mirar debajo de cada uno de esos componentes que me dicen y de esa forma puedo saber debajo de cada uno que va. ¿Ya? Me dice, cada uno de esos componentes, o sea, de esos 4 que ya identificamos allí, incluye a su vez otros elementos. En el caso de la eficacia, o sea, el primero, se relaciona con las metas de producto, ¿cierto? Bueno, ahí está de segundo, pero bueno. Bueno, ahí creo que está trocado eficacia y eficiencia, ¿no? ¿Ya? Pero no, más que dar con la idea era que quedara bien organizado, ¿listo? Miren, en este mapa conceptual, ¿cierto? Donde va eficacia va eficiencia y viceversa, ¿cierto? Donde dice eficacia debería ir eficiencia y donde dice eficiencia debería ir eficacia, ¿vale? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Sí, quedó más o menos bien. Luego dice, bueno, entonces en el caso de la eficacia se relaciona con las metas de producto, ¿listo? Luego viene la eficiencia que tiene que ver con los recursos usados. Por eso dice, la eficacia hace referencia a los recursos que en general se utilizaron, la eficiencia, ¿cierto? Entonces ahí sería. El tercero, cumplimiento de los requisitos legales. Dice, indica qué tanto se aplicaron los lineamientos establecidos por el funcionamiento de los municipios. Por eso dice, cumplir con lineamientos. Y en tanto que el último, pues el último ya sabemos que es la gestión, ¿ya? El último mide el correcto uso de los recursos económicos, humanos y técnicos, o sea, lo que está en el último. Y luego me dicen, según el DNP, ¿no? El IDI, o sea, todo esto que acabamos de decir, se desprende de la capacidad de gestión, que es lo que dice ahí al final, capacidad de gestión en esa última parte. ¿Listo? Entonces, esa es como la forma correcta en la que tenía que haber quedado ese mapa conceptual. Miren que ni siquiera explicamos qué es eficiencia, qué es eficacia, no. Lo único que teníamos que hacer era organizar los datos que me estaban exponiendo ahí. ¿Listo? Solamente organizar esos datos. Bueno, nos faltarían dos cositas. Resolver las preguntas que están allí y hacer un ejercicio que hay en la última diapositiva. Vamos a resolver primero las preguntas que están en el taller y luego pasamos a lo último que está en la guía, en las diapositivas. Bueno, entonces, viene la parte de comprensión lectora. Entonces yo les sugerí que utilizáramos 35 minutos máximo para hacer este ejercicio. Pues teniendo en cuenta el tiempo promedio de cada pregunta, era el tiempo que se sugiere, ¿cierto? El tiempo adecuado para poder hacer estas preguntas, ¿ok? Bueno, el primer texto que habla sobre la familia de los camélidas. En la primera, ¿qué marcaron? Dice, la fácil adaptabilidad de los camélidos a la altura es. ¿Por qué es que se adaptan fácil a la altura? Se dicen que la B, bueno, es exclusiva de los suramericanos, propia de todos los camélidos, resultado de un proceso de adaptación continua o producto de una mutación en los camélidos. B, A. Bueno, entonces aquí la respuesta es la B, ¿cierto? El texto me dice que tienen una fácil adaptabilidad
y que me habla luego de unos que están en las zonas desérticas y otros que están en las alturas. Por lo tanto, su adaptabilidad a la altura pues es propia de todos los camélidos, correcto, la B. Segunda, la adaptabilidad de los camélidos a la altura, tanto como a los llanos, zonas bajas, ¿se debe a qué? La C dicen gran cantidad de glóbulos rojos, concentración de hemoglobina en la sangre. Bueno, esta tenía 5 opciones de respuesta, de hecho, ¿no? A ver, dice, como consecuencia de la baja concentración de glóbulos, la sangre es muy fluida. Esta característica es útil tanto para la vida desértica como para la vida en la altura. Entonces, ¿a qué es que se debe la fácil adaptabilidad? Tanto a la altura como a los llanos, que me servirían ahí como para la parte desértica. Como consecuencia de la baja concentración de glóbulos, la sangre es muy fluida. La A dice la alta concentración de hemoglobina en la sangre. No. La B dice poca cantidad de sangre en el cuerpo. No, ¿cómo va a tener poca cantidad de sangre en el cuerpo? Listo, miren. A diferencia del hombre, ¿cierto? Los camélidos no elevan su concentración de glóbulos rojos al subir a la altura, ¿cierto? Entonces, como no elevan su concentración de glóbulos rojos, ¿eso qué permite? Permite que mantengan su fluidez sanguínea, ¿ya? Que es necesaria para poder trabajar a la altura. Eso no pasa con los humanos. Entonces, en el caso de los humanos, como no hay fluidez en la sangre, perdón, como hay una alta concentración de glóbulos, no hay fluidez. Como los camélidos no elevan su concentración, entonces tienen una fluidez necesaria para permitir un mejor trabajo del corazón. Entonces la respuesta aquí es la D, la fluidez de sangre en los pulmones. Siguiente pregunta, la número 3. En el texto la palabra hábitat se entiende mejor como ambiente, región, altura, geografía. Miren, cuando utilizan la palabra hábitat, dice, esta característica es útil para la vida en hábitat desierto como la vida en la altura. Entonces ahí la palabra hábitat me está sirviendo para hacer referencia a ambiente, ¿ya? En ambientes desérticos como la vida en la altura, la A. La A. Siguiente pregunta. Del texto se deduce que la alta presión arterial pulmonar que sufren los mamíferos en la altura se debe ¿a qué? La B, la falta de suficientes glóbulos rojos. La D, dice Rosa. Bueno, el texto además dice, a eso se agrega una atenuación a la alta presión pulmonar que sí ocurre en el ser humano y otros mamíferos y que es una limitante para la adaptación a la altura, ¿ya? ¿Por qué? Lo que sucede es que en la altura hay menos oxígeno, ¿cierto? Sigue siendo aire, pero hay menos cantidad de oxígeno en ese aire, ¿ya? Y me dicen que los camélidos, por todo lo que ya vimos, se pueden adaptar para poder aprovechar esa poca disponibilidad de aire, mientras que la presión arterial pulmonar de mamíferos como el ser humano, ¿cierto? No le permiten aprovechar ese poco aire. Entonces, se debe a la disminución de oxígeno en la atmósfera, la D.
No es la disminución de la temperatura porque si la temperatura es baja, pero el nivel sobre el mar es bajo, pues no hay problema. El problema es que en la altura hay disminución del oxígeno, ¿ya? La 5 del texto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La B, la C, bueno, la respuesta allí es la B, ¿cierto? ¿Qué concluimos? Pues que ellos no son afectados por el mal de montaña, es decir, por el vivir a muchos metros sobre el nivel del mar, la B. Siguiente texto, está un poco más extenso y me dicen que responder las preguntas de las 6 a la 10 con él. ¿Listo? Bueno, es un texto que me habla de la justicia. Ya dice, nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. ¿Ya? Esto lo percibimos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto. O sea, démosle lo mismo al que hace al justo y al injusto. Para que puedan hacer lo que cada uno quiera. Y a continuación sigámoslos para observar hasta dónde los lleva el deseo a cada uno. Entonces nos sorprenderemos al ver al justo tomando el mismo camino que el injusto, ya siguiendo sus propios intereses. Lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley lo obliga a seguir el camino por el respeto y por la igualdad. Bueno, entonces miren, me están hablando de la justicia y la injusticia y de cómo realmente si yo le doy la opción de ser justo o injusto, pues según el texto, todos elegiríamos la injusticia, ¿cierto? Pero como existe la ley, optamos por la justicia, ¿ya? Si no, nos iríamos por la injusticia. La primera pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Alexander dice que la A, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. ¿Qué dicen los demás? La C, la A. La D. Bueno, a ver, me están diciendo una afirmación que contradiga, o sea, que sea contraria a las ideas que presenta el texto. La justicia contrariamente la injusticia contrariamente a la justicia se comete voluntariamente. No, esa idea sí está contenida en el texto y me están diciendo una que contradiga lo que dice el texto. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Es una idea que me dice el texto. Entonces la respuesta allí es la A. El texto nunca me dice, algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. No, siempre que se tenga la manera de actuar injustamente, se va a actuar injustamente. Una persona, según el texto, una persona que pueda actuar injustamente nunca va a elegir la justicia, sino que va a seguir la injusticia. Elige la justicia cuando le toca, porque la ley lo establece así. ¿Ya? La respuesta allí es la A. La A. Por eso dice contraria. Todas las otras son relacionadas con lo que dice el texto. Y me están preguntando cuál es contraria a lo que dice el texto. La A es contraria a lo que dice el texto. La séptima. La séptima. La B. Dice, la D. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente de la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas individuales que la justicia.
y está en lo cierto. Sí habla de acuerdo con esta teoría. Bueno, la D, B. Ok, cuando me dicen un supuesto subyacente es como una suposición que puedo establecer de acuerdo a lo que me están diciendo en ese enunciado, ¿cierto? Todo hombre piensa que la injusticia le brinda más ventajas que la individual que la justicia. O sea, actuar injustamente me da más beneficios que actuar justamente, ¿cierto? Ventajas individuales, eso es lo que me está diciendo. Sería un supuesto decir, la injusticia brinda más ventajas individuales que la justicia, pues no sería un supuesto, sería decir exactamente lo mismo que está diciendo el enunciado. La injusticia a diferencia de la justicia brinda pocas ventajas individuales. Falso, me dice que brinda más ventajas individuales. La respuesta allí es la B, ¿ya? Tanto una como la otra brindan ventajas. La diferencia es que la injusticia brinda más que la justicia, pero no puedo afirmar lo mismo, porque no sería un supuesto, algo que yo tengo que suponer. Pero si yo veo que una da más que otras, yo supongo que las dos dan, ¿cierto? Una más que otra, pero supongo que ambas dan. Ahí la respuesta es la B. ¿Listo? Ese sería el supuesto subyacente. La número 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto? A saber que cuando alguien actúa justamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. Dicen que la D. Bueno, una afirmación a favor de la tesis, ¿cierto? ¿Qué dice la tesis? Que si una persona tiene las dos opciones, justicia e injusticia, va a elegir la injusticia, pero que como están las leyes, opta por la justicia, ¿ya? Aún así, algunos, a pesar de que están las leyes, siguen actuando pues también por la injusticia. Entonces ahí la respuesta dice, siempre que una persona cuente con la libertad de cometer injusticias, lo hará, la D. Siguiente pregunta, la número 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza mejor las ideas contenidas en el primer párrafo? Es decir, sentido local, ¿ya? La B dice, bueno, el primer párrafo es el que me hace el planteamiento que me dice, nadie es justo por voluntad, sino tiene poder de cometer la injusticia. Y luego me dicen que eh, si damos los dos caminos, veremos que todos terminarán siguiendo sus propios intereses, ¿ya? Pero la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto y la igualdad. Por lo tanto, la respuesta allí es la B, ¿no? Que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias buscará satisfacer sus deseos, la B. Ese es un texto informativo filosófico, ¿no? Y la número 10. La B. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato del anillo de Giges y cómo lo alcanza? Bueno, promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. En el caso de Giges muestra cómo tuvo... Bueno, no es para promover la injusticia, ¿no? No, no puede ser. Convencer a la audiencia que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad, así como lo hizo Giges una vez descubierto el poder que le otorgaba el anillo. O reforzar en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. En el caso de Giges ilustra cómo las personas... Bueno, ahí la respuesta es la B, ¿cierto? Convencernos de que
siempre que tengamos la oportunidad cometeremos injusticias, ¿ya? Entonces ahí es la B. Bueno, y ya, antes de finalizar tenemos que hacer un ejercicio en donde vamos, esta sería la octava clase, ¿cierto? En la novena clase tenemos un ejercicio. Por eso, a ver, yo no les envié todavía la guía número 9, porque en la novena clase lo que solemos hacer es como un simulacro en donde van a ir muchas preguntas, pues un simulacro solamente de lectura crítica, ¿no? Y normalmente en la clase pues yo les doy un tiempo para hacer esas preguntas. Ahí sí lo hacemos haciendo un seguimiento riguroso y al final, ¿cierto? Vemos cómo nos fue habiendo visto ya todos los temas del módulo, ¿cierto? Todos los temas de la clase. Entonces, con esa finalidad es que hacemos el ejercicio, ¿ya? Por lo tanto, pues por eso no se los envié. Entonces, yo les sugiero que cuando les envíe ese material, lo hagan de esa forma, ¿ya? ¿Por qué? Porque una vez terminado el módulo, entonces ustedes ya van a saber cómo salen realmente del módulo. Si salen bien, si no salen tan bien, si les toca reforzar un poco o esforzarse un poco más. Entonces, pues yo le voy a enviar la guía a Andrea para que se las comparta, pero ¿qué les sugiero yo? Como siempre. Entonces, la imprimen, ¿cierto? Durante la semana van a sacar el tiempo para hacerla. Cuando yo les mande la guía, les voy a mandar el tiempo estipulado para hacer ese simulacro de lectura crítica. Listo, ahí yo les voy a dar las recomendaciones y les voy a decir cuál es el tiempo estipulado para hacerlo. Pero entonces la idea es que ustedes cuando la tengan impresa, saquen el tiempo para hacerla. Va a ser más o menos como 1 hora y 10, 1 hora y 15 minutos. Entonces deben tener ese tiempo. La idea no es que lean y que se ocupen y tengan que pararse y luego volver y no, no sirve así. Traten de poner un cronómetro y hacerlo de esa forma. Ya es un ejercicio de simulacro, o sea, hay que simular que estamos en la prueba ICFES. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a hacer la prueba llevándose el control del tiempo y además de eso no van a utilizar diccionarios, no van a ayudarse de la internet, ¿no? Si quieren hacerlo conscientemente para que les sirva, hagámoslo de esa forma. Entonces lo imprimen, se ponen el límite, ponen a correr el cronómetro, empiezan a hacer las preguntas, ya saben que si me demoro más de 3 minutos en una pregunta, voy a colocar la opción que más considere y debo seguir. No puedo quedarme estancado ahí en esa pregunta porque si le dedico mucho tiempo a esa, a una sola, perdí mucho tiempo en esa, luego me va a reducir el tiempo de las demás y voy a tener que pasar rápidamente por las otras. Entonces estaría descuidando, es preferible descuidar una pregunta a descuidar el resto de la prueba, ¿ya? Entonces, siempre que les ocurra eso, pues si en 3 minutos no han podido resolverla, colocan la que consideran la más cercana y siguen, ¿ya? No le pierdan más tiempo a esa pregunta. Y la idea es que lo hagan así, simulando que están en el ITFES, ¿no? Concentrados, individuales, solo con el límite de tiempo. Yo les voy a enviar la recomendación cuando les envíe la guía. Y ya dentro de 8 días en la clase, durante la clase, pues vemos cómo les fue al final de todo, ¿no? Damos todas las respuestas y las comparamos y me cuentan, pues, cómo les pareció la experiencia del simulacro, ya porque la idea es esa, es ya habiendo visto todo el módulo de lectura crítica, cómo nos va con una prueba de lectura crítica como tal y con el tiempo y haciéndolo, simulando que estamos haciendo el ICFES, ¿ok? Bueno, eso ya era lo que les iba a sugerir para lo que les voy a enviar de la última guía. Ahora, antes de terminar, tenemos que hacer un ejercicio repaso, ¿cierto? Este ejercicio repaso nos va a servir para retomar lo que vimos en las primeras clases, que quizás pues ya se nos haya ido olvidando un poquito cuando empezamos a adentrarnos en la lectura crítica. Entonces dejamos como un poquito de lado esto del lenguaje, ¿ya? Que sabemos que es esencial para la lectura crítica posteriormente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí hay un texto. Este texto tiene 3 párrafos, ¿cierto? Y de ese texto yo les estoy pidiendo que hallemos 6 cosas, 6 elementos, ¿ya? Primero, el tema, ¿listo? ¿Cómo se determina el tema? Con una pregunta
muy, muy, muy puntual, que ustedes ya saben cuál es y yo no la voy a repetir en este momento porque ya la hemos dicho siempre. Segundo, ¿cómo se identifica la idea principal? Que se identifica con otra pregunta muy puntual. Luego, tratemos de identificar las ideas principales de cada párrafo. La idea sería haberla subrayado, pero aquí pues, me van a decir de dónde a dónde. Luego, acuérdense que nosotros podemos hacer una clasificación de los párrafos según la ubicación de la idea principal. Entonces eso es lo que tendría que hacer en el punto número 3. Cuarto, yo voy a decir qué tipo de texto y qué tipo de lenguaje es ese. ¿Ya? Quinto, debo darle un título. Entonces yo sé que el título debe ser acorde al tema, a un personaje, ¿no? A la época, bueno, tengo que buscar un título que responda a lo más importante que me menciona el texto. Bueno, alguien tiene el micrófono encendido. Y finalmente vamos a encontrar unas palabras ¿Cuál era clave. el quinto? Darle un título. ¿Listo? Establecer un título. Igual ahí está la diapositiva, ¿no? Darle un título. Es que a mí no me aparece nada en la diapositiva, no se me ve nada, se ve como una mancha azul, no sé. Tan raro. A ver, y en el último punto, en el 6, entonces hay que tratar de sacar palabras claves, ¿no? Las palabras claves no son como tags, ¿ya? Como palabras que me indican a qué tema es que se refiere el texto, ¿ya? Como las palabras importantes, fundamentales. Bueno, aquellas que con yo verlas ya me puedo hacer una idea sobre de qué trata el texto. Entonces, cada uno, ¿no? Entonces les voy a dar 2 minutos para que lean el texto que está allí en la diapositiva. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Profe, a mí no me aparece la diapositiva. Ah, a No, nadie no me más aparece. Me a alguien aparecen más como no le unas sale. imágenes blancas con azul, pero no aparece. El rostro suyo se ve claro, pero lo otro no me aparece. Tan raro. Pues a los demás les sale la diapositiva que dice ejercicio de repaso. Ven, César, y si sales y vuelves a ingresar a ver si de pronto así te Voy a mirar sale. a ver. Listo, Vale, gracias. Voy a salir un... listo. Bueno, entonces estamos leyendo, ¿listo? De 1:15 a 1:17. Entonces les voy a dar estos 2 minutos para que lean lo que está ahí en la diapositiva. Yo no veo nada, siempre le veo nomás el rostro a usted, pero nunca veo nada de lo que están pasando ahí, solo lo escucho, nada más. ¿Tú ingresaste desde el celular o como invitada o algo así? O Y ya lo veo, dice ejercicio de repaso. de repaso, sí. Olga, y si haces lo mismo que César, César pues salió y volvió a entrar y ya le salieron las diapositivas. A mí siempre me salía así, o sea, siempre nomás es escuchado y de mi otro computador es que miro porque nunca he podido así iniciar, así entrar. ¿Estás en el celular? Sí, estoy en el celular. No sé, quizás sea por eso, de pronto, ¿no? Y porque igual no, como Igual es, invitada ni, no, es que nunca pude entrar del sí, pero, principio. ajá, pero lo que Simplemente pasa es veo que, el tema de lo que, de las guías, la veo en mi computador, por el WhatsApp que tengo en el computador, pero nunca me permitió ni entrar por el computador, sino escucharlo a usted por el teléfono, el resto no veo nada. vale, ok. Lo que pasa es que la aplicación en los teléfonos, pues, son más restringidas las funciones, ¿no? Sí, sí, realmente yo estoy en el teléfono hoy porque mi casa tiene los equipos ocupados hoy también en clases, entonces también me ha pasado, me ha sido duro porque no da muchas opciones. Bueno, entonces, pues la idea era que los pudiéramos hacer todos, pero pues si no les sale, pues hagámoslo con a los que les salen allí.
Bueno, ya terminaron de leer. 1:17. Dice, los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que siempre simbolizan profundos cuestionamientos o paradigmas humanos. Por el hecho de estar ligados a la religión, quizá es que son eternamente aplicables a casos que a nivel global representan cosas muy diversas de todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, según la mitología helénica, Prometeo, héroe rebelde y benefactor, robó el fuego a los dioses y lo entregó a los seres humanos, por lo cual Zeus lo castigó atándolo a la roca, donde durante el día un águila le devora el hígado que le volvía a crecer durante la noche. Prometeo, entregando el fuego a los hombres, hizo posible las artes. Este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo divino. Prometeo es el símbolo de la persona moderna preocupada por los problemas humanos. El fuego significa, al mismo tiempo, la inteligencia y la técnica. Por medio de la inteligencia los seres humanos se esfuerzan por comprender el mundo y por medio de la técnica intentan... A ver, no me deja ver la última palabra que está ahí. Y por medio de la técnica intentan... Bueno, ahí dice alguna última palabra que no alcanzo a ver. Bueno, entonces, intentan transformarlos. Gracias, Diana. Entonces, ahora sí. Como ahí me sale la opción para mover las diapositivas, entonces ahí no me deja ver eso último. Listo. Ahora vamos a tratar, o mejor no vamos a tratar, no, vamos a responder las preguntas que están ahí al final. ¿Listo? Bueno, primera pregunta entonces, ¿cuál es el tema de ese texto? Diana dice los mitos. Marta también dice que los mitos. Yo también pienso que los mitos. Listo. Ay, ¿dónde es que hay una opción aquí? Espera, regálame un segundito. Estoy viendo si me acuerdo cómo es que se activa una opción de... Bueno, no, mejor dejémoslo quieto porque luego la embarro. Una opción para, para activar como una pizarra para escribir. Pero bueno, mejor dejémoslo así. Ok, entonces, a ver, entonces el tema claramente son los mitos, ¿cierto? ¿De qué está hablando el texto? De los mitos. ¿Ya? Correcto. Ese es el tema. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la idea principal? Responde a una pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante que se dice sobre el tema? En este caso, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre los mitos? Dice que son historias ficticias, dice Álvaro. Ay, esa aplicación. Bueno, unos dicen que son historias ficticias, otros dicen nunca son solo historias ficticias, ¿no? Miren que estamos cambiándole todo el sentido al decir que son historias ficticias, ¿no? Porque el texto dice ahí, los mitos nunca son simples historias ficticias, todo lo contrario. Bueno, miren, antes de sacar la idea principal del texto, tenemos que hacer... Profe, ¿Mm?
Y la Señor. que dice, este mito representa la afirmación de lo que, del humano frente a lo divino. Espérate, eso mismo vamos a hacer, espérense. Antes de sacar la idea principal del texto, lo correcto es sacar las ideas principales de cada párrafo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teniendo lo más importante de cada párrafo, yo ya luego puedo determinar qué es lo más importante del texto, porque me voy a fijar en este caso, en las 3 ideas principales de cada párrafo, y así podría saber de esas 3 cuál me serviría como idea principal. ¿Listo? Entonces, en el primer párrafo, ¿cuál sería la idea principal? Sería la primera oración, ¿ya? La que dice: los mitos nunca son simples historias ficticias, sino que siempre simbolizan profundos cuestionamientos o paradigmas humanos. Esa sería la idea, la oración temática del primer párrafo, ¿ok? El segundo párrafo, ¿cuál es la idea principal? Dice, según la mitología helénica, dice Diana. ¿Hasta dónde sería, Diana? ¿Hasta dónde sería? Aunque pues no la historia del... Bueno, en el segundo párrafo, la idea principal iría desde Prometeo hasta seres humanos, ¿ya? Pues no hay necesidad de decir que según la mitología helénica, porque pues ya sabemos que es un mito de la mitología helénica. Entonces decimos, Prometeo, héroe benefactor, héroe rebelde y benefactor, robó el fuego a los dioses y lo entregó a los seres humanos. ¿Por qué? Porque allí me están resumiendo en qué consiste ese mito, ¿cierto? Entonces, en el primero me dice que son los mitos. En el segundo me da el ejemplo de un mito. Y ese sería el resumen de ese mito. Prometeo, héroe rebelde y benefactor, robó el fuego a los dioses y los entregó a los seres humanos. Eso fue lo que pasó con ese mito de Prometeo. Y en la tercera, ¿cuál sería la idea principal? No, la idea del segundo párrafo es el mito como tal, ¿ya? En el tercero es Prometeo entregó el fuego a los hombres e hizo posible las artes. Profe, estoy de acuerdo con lo que dijo él, ¿Qué dijo que él? este mito representa la afirmación de lo humano frente a lo dividido. Lo divino. Correcto. Entonces, a ver. Sí, eso fue lo que yo dije al principio. Este mito representa la afirmación del humano ante los... Entonces, en este caso, la idea principal sería desde este mito hasta lo divino, correcto, ¿ya? Desde este mito hasta lo divino, ¿listo? Bueno, entonces ahora teniendo la idea principal, miren, en el primero, la primera idea principal nos sirvió para decir qué son los mitos. La segunda idea principal nos dice en qué consiste el mito de Prometeo, un ejemplo. Y en el tercero nos dicen qué representación tuvo ese mito en la mitología griega, ¿ya? Entonces, ahora sí, con esas 3 ideas, si ya sacamos las 3 cosas más importantes, ¿cuál sería la principal? Miren que ahora es más fácil, ¿cierto? Ya tenemos 3 ideas, entonces, ¿cuál sería la principal? Si el tema son los mitos, ¿cierto? Ese es el tema, los mitos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo más importante que dice el texto sobre los mitos? Profe, yo creo que la del primer párrafo, ¿no? Bueno, Jairo dice que es la del primer párrafo. Diana dice que es la del tercero. Yo digo la que es la del tercero, profe. Yo sigo con la del tercero, como la represento, lo que representa esto, los mitos. A ver, si yo tengo un título que dice el mito, ¿cierto? El mito. Y luego digo, la idea principal es
La idea principal de ese texto, bueno, el tema de ese texto, ¿cuál es? Los mitos, ok. ¿Y cuál es la idea principal de ese texto? Este mito representa la afirmación del humano frente a lo divino. Entonces me van a decir, pero ¿cuál mito? ¿Cuál? Sí, porque la idea principal del texto tendría que entenderse de forma individual, o sea, es lo más importante dicho sobre el tema y no necesita estar condicionado por nada. Es una oración que se entiende por sí sola porque es lo más importante que dijo el texto. Pero si yo digo, solamente si digo, este mito representa la afirmación del humano frente a lo divino, pero ¿cuál mito? Quedo como incompleto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa no puede ser la idea La principal del segunda. texto como tal, ¿ya? La idea principal no, es la del primero, ¿ya? Que es la que me define qué son los mitos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Los mitos. ¿Qué es lo más importante que me dijo todo ese texto sobre los mitos? Me habló de Prometeo, me dio un ejemplo de un mito, qué representó ese mito, pero al final, ¿qué fue lo más importante que me dijo de todo lo que hay en ese texto? Pues me dijo que ellos, que los mitos, nunca son historias ficticias, sino que siempre representan cuestionamientos profundos, ¿no? Cuestionamientos humanos profundos. Eso es lo que me dice. Entonces, la idea principal es del texto, es la idea principal del primer párrafo. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué tipo de párrafo sería el primero según el lugar en donde ubicamos la primera idea principal? Que sería la ubicación del párrafo, la ubicación de la idea principal en un párrafo. Profe, me va a volver a salir para volver a ingresar, me pasó lo mismo otra vez. Mm, listo. Bueno, ¿se acuerdan que dijimos que los párrafos se clasificaban en párrafos analizante, sintetizante o analizante, sintetizante? Que si la idea estaba al comienzo era analizante, si estaba al final era sintetizante, si estaba en la mitad era analizante, sintetizante. Entonces, el primer párrafo, ¿qué tipo de párrafo es? Según la ubicación de esa idea principal. Analizante. Ese es un párrafo analizante, correcto, ¿ya? Es un párrafo analizante. ¿Por qué? Porque la idea principal estaba al comienzo. El segundo párrafo, ¿qué tipo de párrafo es? El segundo, ¿qué tipo de párrafo es? Dice Diana, analizante, sintetizante. ¿Qué dicen los demás? Continuo. Profe, ¿Cuál como es yo ese? Pues, nomás le puedo, perdón, como nada más le puedo escuchar, entonces será que pueden así como hablar el tema, porque así nomás lo puedo coger por audio, para yo poder contestar, para poder responder. por eso, no, lo que pasa es que, bueno, ya identificamos las ideas principales, ¿cierto? Y ahora estamos diciendo según dónde estaba esa idea, ¿no? Si estaba algo. Entonces, pero digamos que aquí sí es algo netamente visual, porque hay que ver los párrafos y de acuerdo a la ubicación dentro del párrafo es que se establece si es analizante, sintetizante o analizante, sintetizante, ¿ya? Entonces, este es un párrafo analizante. La idea principal está al comienzo. Miren, ¿por qué está al comienzo? Porque está en la primera idea. Lo que pasa es que no es toda la idea, es una parte de la primera idea, pero está en la primera idea, ¿ya? La primera idea dice, por ejemplo, según la mitología helénica, Prometeo, héroe rebelde y benefactor, robó el fuego a los dioses y lo entregó a los seres humanos. Esa es la primera idea, esa. Y allí está la idea principal. Lo que pasa es que para no ser redundantes, no estamos seleccionando el, por ejemplo, según la mitología helénica, ¿cierto? Que son unas palabritas, pero es la primera idea. Está en la primera idea. ¿Listo? Entonces, ese también ese es un párrafo analizante. ¿Y el tercero qué tipo de párrafo sería? Si dijimos que era la idea
A ver, José Álvaro dice que es analizante. Para que sea analizante debe estar en la primera idea en este caso, ¿cierto? Sintetizante si está al final, las últimas ideas, o analizante sintetizante si está en la mitad. Este sí es analizante sintetizante. Analizante y sintetizante. Este sí es analizante sintetizante. ¿Por qué? Porque la primera idea va hasta el primer punto, ¿cierto? Cuando me dice, es Prometeo entregando el fuego a los hombres hizo posible las artes. Ahí ya hubo una idea, pero resulta que esa idea no es la importante, no es la principal, sino que es la que sigue. Y como no está en la primera idea, entonces sería un párrafo analizante sintetizante, distinto en la anterior, porque en la anterior sí era la primera idea. Lo que pasa es que en esa primera idea habían unas cosas que estaban separadas por comas, y lo único que hicimos fue no tomar algunas de las cosas que tenían comas, que estaban dentro de las comas, pero la idea principal sí estaba en la primera oración temática, es decir, sí estaba en lo que hay hasta el primer punto y coma. Mientras que en el segundo no está en lo que está hasta el primer punto seguido, sino que está en la siguiente idea. Entonces este es un párrafo analizante sintetizante. Siguiente, ¿qué tipo de texto es este? Es un texto expositivo, argumentativo, descriptivo, narrativo, lírico. ¿Qué tipo de texto sería este? France dice que narrativo. A ver, si es un texto narrativo, ¿quién es el protagonista de esa historia? Si es un texto narrativo, significa que allí hay unos sucesos, unas historias de unos personajes, de unos momentos. Eso es una narración, ¿no? Como cuando yo cuento una historia. Pero resulta que Prometeo no es el protagonista de esa historia, porque de hecho el tema son los mitos. Y la idea principal es que los mitos no son historias ficticias. Por lo tanto, no puede ser un texto narrativo, porque estoy hablando desde los mitos y sobre los mitos. Prometeo es un ejemplo de un mito, pero yo no estoy hablando de Prometeo, estoy hablando de los mitos y que los mitos no son historias ficticias, que tienen que ver con cosas profundas. Narrativo sería si dijese, si todo el texto me hablara, Prometeo fue un héroe rebelde y benefactor que en algún momento, por un don que le dieron los dioses, decidió entregarle a los seres humanos el fuego. Allí no me están contando esa historia, ¿no? Por eso me dicen, por ejemplo, o sea, solo me dan un ejemplo, pero ya, es un ejemplo, no es el tipo de texto como tal. Este es un texto argumentativo. ¿Por qué? Porque tiene una postura clara y concisa, definida. Me quiere convencer de algo. ¿De qué me quiere convencer? De que los mitos son algo más muy profundo. Ya, los mitos no son cosas superficiales, ficticias. Entonces tiene una postura clara, marcada, definida. No me está hablando de los mitos de forma informándome qué son, no. Me está dando una postura clara sobre los mitos. Quizás para alguien no tengan tanta validez, pero aquí me están diciendo que son muy profundos, ¿no? Simbolizan profundos cuestionamientos o paradigmas humanos. Entonces tiene una postura definida sobre los mitos. Es un texto argumentativo. Y siguiente, darle un título. Bueno, ¿qué título podríamos tener aquí? Los mitos. Bueno, si lo hacemos reducido, podríamos decir los mitos. Bueno, sí, el mismo tema. Ahora, sí, nos falta el tipo de lenguaje. Gracias, Diana, pero ya. Hagámosla del título y ya volvemos. Pero que tratemos de darle un título que sea como consecuente con el tipo de texto. Es un texto argumentativo que tiene una posición, una postura clara. Entonces podemos darle un título que hable bien de los mitos. ¿Por qué? Pues porque el texto defiende a los mitos y dice que son cosas profundas, entonces puede ser un título relacionado con eso, ¿no?
Entonces podría ser los mitos como Los mitos, cuestionamientos. Ah, los mitos son historias fatídicas, no sé, puede ser. pero puesto, bueno, puede ser esa idea, pero puesta como un título, ¿no? Que diga más o Como menos. título. Entonces, que diga como los mitos eh, y los paradigmas humanos, o los mitos y los cuestionamientos humanos. Y luego me van a decir que son un cuestionamiento humano profundo, ¿ya? O podemos decir así, los mitos una formación divina. No, no. Divina no. Porque si lo divino se aleja un poco del humano, ¿no? Y me están diciendo que son cuestionamientos humanos profundos. Entonces, si lo Lo vamos digo a... por lo que dice en el párrafo 3, ¿no? Claro, sí. Que es una Pero si, afirmación. ajá, pero si lo dejo así, ¿cierto? Se me va, porque es que es el mito de Prometeo el que me sirve como una reafirmación de lo humano frente a lo divino. Es decir, como que lo humano era más fuerte que lo divino. Pero si lo dejo así, me estoy alejando mucho de lo humano, porque lo divino no está tan cerca al humano. Se relaciona con él, pero no está tan cerca. Bueno, entonces, ahora la otra pregunta, tipo de lenguaje, que nos saltamos esa, gracias Diana. El tipo de lenguaje, técnico, cotidiano, coloquial, reflexivo, poético. ¿Qué tipo de lenguaje hay aquí? Jorge dice que poético. Diana dice que reflexivo. Bueno, lírico. Bueno, no es un texto poético ni lírico, porque no, aquí no hay alguien tratando de exorcizar sus emociones, no, simplemente está mostrando su punto de vista sobre algo, pero no hay algo que tenga que ver como con la emoción, los sentimientos, no. Eh, este texto tiene un lenguaje técnico, ¿ya? Es un lenguaje técnico porque no cualquier persona que lo vea lo va a entender por completo de una. ¿Por qué? Pues porque para entenderlo por completo, mmm, yo tendría que tener conocimiento de todos los términos que me están utilizando allí. Por ejemplo, no cualquier persona podría saber qué es un paradigma humano, ¿cierto? No cualquier persona saben quién es Prometeo, ni qué es la mitología helénica, por ejemplo, ¿cierto? La mitología helénica es la mitología griega, ¿cierto? Sobre todo de la época grande de Grecia. Entonces, en cierta medida, hay un lenguaje, ¿ya? Que puede hacer lo puede hacer como un texto de un lenguaje técnico. Ya hay unas palabras que para entenderlo por completo, a cabalidad y todo, necesito tener por lo menos un diccionario o un conocimiento previo sobre esas cuestiones, ¿ya? Aquí porque solamente estamos haciendo una evaluación de la organización lingüística, de lo superficial del texto, pero si entramos a cuestionar las ideas, ¿no? Y hacer cuestionamientos sobre el contenido del texto, podríamos tener un poquito más de problemas. ¿Por qué? Porque tiene unas ideas que están expresadas con un lenguaje técnico. Y la número 6, palabras claves. Al menos 3 palabras claves. Palabras que con verlas me sirvan de referencia para el tema, que con verlas yo me haga una idea de aquello sobre lo que trata el texto. Diana dice profundos cuestionamientos. Bueno, entonces, una palabra clave claramente son mitos, ¿cierto? Los mitos, es un tag, es una palabra clave. Los mitos. Otra palabra clave, ¿cuál podría ser? Prometeo, porque es el ejemplo que me están usando allí, ¿no?
es el ejemplo del mito. Entonces, el texto habla, o sea, los tags, las palabras claves son aquellas palabras que como que cuando yo estoy investigando algo, así como en Google, yo pongo lo que estoy buscando. Entonces, lo que me van todos los resultados que me van a arrojar son resultados que se relacionan con eso que estoy buscando, es lo mismo. Entonces, de tal forma que como aquí esto abarca también un desarrollo importante, la historia de Prometeo, pues debe ser una palabra clave, tiene que ver, porque es el ejemplo que me están utilizando sobre un cuestionamiento profundo, sobre un paradigma humano, el mito de Prometeo. Entonces, los mitos, Prometeos, podría ser paradigmas humanos, ¿no? La mitología helénica. Podría ser mitología helénica. Si ponemos Prometeo, no hay necesidad de poner mitología helénica. Podemos dejar uno de los dos, mitología helénica o Prometeo. Una de las dos. ¿No? Podemos hablar de... podemos dejar paradigmas humanos o podemos dejar paradigmas y seres humanos, ya, porque está hablando de paradigmas humanos. Listo. Bueno, entonces, con eso ya pues terminamos la clase del día de hoy. Eh, Nos vemos dentro de 8 días con la última clase. Ya yo se la envío mañana a Andrea, la guía. Voy a tratar de enviársela temprano en la mañana a ver si de pronto ya alcanza o ya el